En lo profundo de las montañas del sur de México, había un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparecía en los mapas oficiales. Sus calles eran de tierra, sus casas estaban construidas con adobe y tejas viejas, y la vida transcurría entre rezos, campanas de iglesia y murmullos en la plaza. Aquel pueblo se llamaba San Esteban de las Aguas Negras, un nombre que ya de por sí provocaba cierto escalofrío en quienes lo escuchaban por primera vez. En la entrada del pueblo, alejada de las demás casas, se levantaba una construcción antigua que todos conocían como la casa de doña Eulalia, la abuela de Lucía. Era una casa grande en comparación con las demás, pero no por ello más acogedora. Sus paredes agrietadas parecían sudar humedad. Las ventanas permanecían cerradas día y noche, y el techo mostraba huecos por donde se colaban el viento y los insectos. Nadie recordaba la última vez que alguien había pintado esas paredes, y los niños del pueblo, cuando pasaban por ahí, se apresuraban a caminar más rápido, murmurando oraciones en voz baja. Los mayores decían que esa casa guardaba secretos oscuros, no solo por la mujer que vivía en ella, doña Eulalia, conocida por su carácter de hierro y su lengua afilada, sino también porque se afirmaba que en sus habitaciones aún rondaban ecos de tragedias pasadas. Algunos vecinos juraban que por las noches se escuchaban golpes en las paredes, como si alguien intentara escapar de adentro. Otros aseguraban que veían destellos de fuego en las rendijas de las ventanas, aunque nunca salía humo de la chimenea. La rutina del pueblo giraba en torno a la iglesia, al mercado y a las fiestas patronales. Sin embargo, en cada conversación, tarde o temprano aparecía la misma sombra, Lucía y su abuela. Nadie sabía exactamente qué ocurría detrás de esas paredes húmedas, pero se decía que las discusiones eran constantes. La voz cascada de doña Eulalia resonaba con insultos y amenazas, mientras que la voz de Lucía rara vez se escuchaba. La niña de apenas 10 años tenía una presencia inquietante. Su mirada era fija, como si observara más allá de las personas, y su silencio transmitía un peso extraño, casi insoportable. La casa de la abuela estaba situada junto a un campo seco, donde antiguamente había habido huertos. Ahora, solo quedaban árboles torcidos, ramas desnudas y la maleza creciendo sin control. En las noches, el viento que atravesaba ese paraje producía un silbido tan lúgubre que muchos juraban que eran lamentos de almas penando. Allí, bajo ese mismo viento helado, se fraguaba una de las historias más aterradoras que jamás conocería el pueblo. A veces, un par de vecinos se acercaban a dejar pan o maíz a la puerta, porque sabían que Lucía y doña Eulalia vivían en la miseria, pero siempre lo hacían con prisa, como si quedarse un minuto de más frente a esa puerta vieja y carcomida pudiera traerles mala suerte. Nadie quería mirar demasiado tiempo la cruz de madera clavada en la entrada, ennegrecida por el humo de algún incendio de años atrás. Con los años, la casa vieja se convirtió en símbolo de miedo. No solo era el hogar de una anciana temida y de una niña extraña, sino que representaba algo más, la certeza de que, en aquel pueblo, lo sobrenatural y lo humano estaban entrelazados, y que tarde o temprano, el fuego de esa casa despertaría para consumirlo todo. El ambiente del pueblo, entre rezos y silencios, ya parecía anticipar que algo terrible estaba a punto de suceder. La campana de la iglesia sonaba cada atardecer, llamando a misa, pero también, según algunos, intentando espantar una presencia que crecía en las sombras de la casa de doña Eulalia. Y así, en ese rincón olvidado de México, comenzó a tejerse la historia de Lucía, la niña que algún día, en un arrebato incomprensible, ataría a su propia abuela a la cama para verla arder entre llamas. Lucía nació en una madrugada fría de noviembre, en medio de una tormenta que azotaba con furia el techo de lámina de la choza, donde su madre daba a luz. Dicen las comadronas del pueblo que la niña no lloró al salir al mundo, solo abrió los ojos grandes, oscuros y profundos como pozos sin fondo, y los fijó en la lámpara de aceite que alumbraba la habitación. Fue un silencio que incomodó a todos los presentes y la partera, alzando la voz, intentó obligarla a llorar, pero nada funcionó. Lucía nació con un silencio que parecía eterno. Su madre murió poco después, debilitada por la fiebre del parto, y el padre, un jornalero que trabajaba en haciendas lejanas,
Desapareció del pueblo sin dejar rastro. Fue entonces que la abuela, doña Eulalia, tomó a la niña bajo su cuidado, a regañadientes porque nunca quiso volver a criar hijos, menos aún una criatura que ya desde el inicio parecía distinta a las demás. Lucía creció en esa casa vieja, rodeada de humedad y oscuridad. Mientras los niños del pueblo jugaban en la plaza, ella se quedaba en un rincón, observando sin pronunciar palabra. A veces se acercaba con un cuaderno en blanco, no para dibujar, sino para trazar líneas desordenadas que parecían llamas. Los adultos se persignaban al verla. «Esa niña no juega, esa niña quema con los ojos», murmuraban. Desde pequeña, Lucía mostraba una atracción inexplicable por el fuego. Cada vez que la abuela encendía la chimenea para calentar agua o cocinar, la niña se quedaba de pie, inmóvil, viendo cómo las llamas bailaban. Sus pupilas parecían reflejar los destellos como si fueran espejos. Más de una vez doña Eulalia tuvo que apartarla bruscamente, porque Lucía intentaba meter las manos en las brasas, no con miedo, sino con una extraña fascinación. La abuela, cansada de aquel comportamiento, no dudaba en castigarla. La golpeaba con varas de mezquite, o la dejaba de rodillas durante horas frente al crucifijo de la sala, rezando oraciones interminables. Pero en lugar de llorar, Lucía mantenía la cabeza erguida y los ojos fijos en la llama de la vela del altar, como si no existiera dolor alguno. Las noches eran aún más inquietantes. Los vecinos afirmaban que a menudo se escuchaba a la niña riendo sola en el patio. A medianoche, frente a una fogata pequeña hecha con ramas secas. A veces recogía muñecos rotos o trapos viejos. Los amarraba con cuerdas y los arrojaba al fuego, mirándolos consumirse lentamente, como si se tratara de un ritual secreto. Doña Eulalia no soportaba más. Se refería a su nieta como la criatura maldita, y no pocas veces estuvo a punto de entregarla al convento para que las monjas la cuidaran. Sin embargo, una mezcla de vergüenza y miedo la detenía. Temía que, al soltarla, el pueblo descubriera lo que realmente pasaba en esa casa, y temía sobre todo que Lucía regresara por sí misma algún día, arrastrando tras de sí algo mucho peor. Los años de infancia de Lucía estuvieron marcados por la soledad. No tuvo amigas, no conoció juegos, ni siquiera la ternura. Lo único que parecía acompañarla era el fuego, la chispa de los carbones, el crepitar de la leña, la ceniza flotando en el aire. Algunos juraban que la niña hablaba con las llamas, murmurando palabras en voz baja, como si alguien le contestara desde dentro del fuego. En cada feria del pueblo, cuando se encendían velas o bengalas, los ojos de Lucía brillaban con una intensidad perturbadora. Mientras los demás reían, ella observaba seria, con un leve gesto en los labios, como si entendiera algo que los demás no podían comprender. Y así, en el silencio de su niñez, Lucía fue forjando la semilla de lo que algún día se convertiría en obsesión. La idea de que el fuego no solo destruía, sino que también revelaba, que en el ardor de las llamas podía esconderse una verdad que nadie más alcanzaba a ver. Ese fue el comienzo de su camino hacia la oscuridad, un sendero marcado desde la cuna, y que pronto alcanzaría a la única persona que aún se atrevía a compartir techo con ella, su propia abuela. Desde el principio, la relación entre Lucía y doña Eulalia estuvo marcada por una tensión insoportable, como si dos fuerzas opuestas hubieran sido condenadas a convivir bajo el mismo techo. La anciana veía a su nieta no como una bendición, sino como un recordatorio de la desgracia, la muerte de su hija y la desaparición de su yerno. Cada vez que miraba a Lucía, lo único que encontraba en su rostro era el reflejo de todo lo que había perdido. Doña Eulalia era una mujer de carácter férreo. Había sobrevivido a años de sequías, hambre y trabajos forzados en las tierras de los hacendados. Nunca aprendió la ternura. En su vida no había lugar para las caricias, sino para la disciplina y la obediencia. Su casa era un templo del silencio y del rigor. La voz de la anciana se alzaba solo para rezar, dar órdenes o lanzar insultos, y Lucía, con su mirada fija y su silencio helado, parecía ser la prueba viviente de que los rezos nunca habían alcanzado al cielo. Los días comenzaban al amanecer. Doña Eulalia obligaba a Lucía a cargar agua del pozo, cortar leña y limpiar la casa. La niña, flaca y frágil,
Obedecía sin queja, aunque sus movimientos eran lentos, casi mecánicos. La abuela irritada la reprendía constantemente. «Más rápido, criatura inútil. Eres como tu madre, siempre débil». Pero Lucía no respondía. No lloraba, no se defendía. Solo la miraba con una calma inquietante que hacía hervir la sangre de la anciana. Había momentos en que doña Eulalia sentía verdadero miedo. Una noche, al encender una vela en la cocina, notó que Lucía estaba parada en la oscuridad observándola. Sus ojos brillaban con el reflejo de la llama. Y la abuela, sobresaltada, dejó caer la vela. El silencio de la niña era más intimidante que cualquier grito. Era como si cargara un secreto, una paciencia abismal esperando el momento adecuado. La violencia se volvió rutina. Castigos físicos, insultos, privación de comida. Doña Eulalia justificaba sus actos como intentos de corregir a la niña, pero en realidad eran manifestaciones de un odio latente. Lucía, sin embargo, parecía absorber cada golpe sin mostrar dolor. Más de una vez, al recibir un azote, levantaba la vista y sonreía levemente, como si aquello no la doblegara, sino que le alimentara algo oscuro por dentro. Los vecinos, aunque curiosos, nunca intervinieron, solo escuchaban las discusiones que atravesaban las paredes, el tono áspero de la abuela y el silencio sepulcral de la niña. Algunos murmuraban que aquella casa estaba condenada, que la convivencia de esas dos almas era una chispa esperando la leña seca. Un día, durante una tarde de verano, doña Eulalia sorprendió a Lucía intentando encender papeles con un trozo de carbón. La golpeó con furia, llamándola demonio en pañales, y la encerró en el cuarto más frío de la casa. Pero en lugar de llorar o pedir perdón, Lucía pasó toda la noche trazando figuras en las paredes con la ceniza de la chimenea. Dibujos torpes de mujeres atadas, camas en llamas, rostros que se derretían en fuego. La abuela, al descubrir aquello, sintió por primera vez un escalofrío que le caló hasta los huesos. No era solo rebeldía infantil. Había algo más profundo, algo inexplicable, pero en su orgullo se negó a reconocerlo. La llamó loca, maldita, y la obligó a rezar un rosario entero de rodillas. La tensión crecía cada día. Para la niña, la abuela no era una protectora, sino una carcelera. Para la anciana, la nieta no era una niña, sino una amenaza latente. Era una guerra silenciosa, una batalla de miradas, de resentimientos, de castigos y resistencias. Y en esa guerra lo único que crecía era el odio. Con el tiempo, Lucía empezó a entender algo. El dolor no la destruía, la fortalecía. Cada insulto era como una chispa en la leña seca de su alma. Cada golpe, una gota de aceite en el fuego que ardía dentro de ella. Y mientras doña Eulalia envejecía más y más, con la espalda encorvada y la voz cansada, Lucía guardaba en silencio la promesa de un día en que sería ella quien decidiría el destino de ambas. Ese día se acercaba, aunque ninguna de las dos lo supiera. El pueblo de San Esteban de las Aguas Negras siempre había convivido con historias de aparecidos, brujas y almas en pena. Sin embargo, lo que ocurría dentro de la casa de doña Eulalia no tenía explicación sobrenatural para los vecinos. Era algo más íntimo, más perturbador. La oscuridad no venía de espíritus del exterior, sino de los ojos de una niña que comenzaba a mostrar señales de algo incomprensible. Lucía, a sus 11 años, ya no era solo una niña callada. Empezó a manifestar comportamientos que inquietaban incluso a los más incrédulos. Por las tardes, cuando el sol se escondía tras las montañas, salía al patio trasero con frascos de vidrio y los llenaba con insectos, mariposas, saltamontes, escarabajos. Luego, pacientemente los acercaba a pequeñas brasas encendidas. Observaba cómo las alas se encogían, cómo las patas se retorcían, y sonreía apenas, con esa sonrisa casi imperceptible, que ya se había vuelto su sello. La abuela, al descubrirla, la golpeó con furia y le gritó que estaba condenada, que solo los hijos del diablo se complacían en tales actos. Pero Lucía no mostró arrepentimiento. Guardaba silencio, bajaba la cabeza, aunque en sus ojos seguía brillando un fuego extraño. En la escuela, su comportamiento también despertaba rumores. Los otros niños decían que ella dibujaba constantemente escenas de incendios, casas ardiendo, figuras humanas atadas a camas en llamas, animales reducidos a cenizas. La maestra, asustada, llevó los cuadernos a doña Eulalia, pero ésta, en lugar de preocuparse, se limitó a decir:
Es solo una niña difícil. Dios sabrá cómo enderezarla. Sin embargo, hasta la maestra dejó de corregirla, pues decía que cuando Lucía la miraba fijamente, sentía como si le arrancaran el aire del pecho. Al caer la noche, los vecinos comenzaron a notar comportamientos aún más extraños. A menudo veían a Lucía sentada en el umbral de la casa vieja, con una vela encendida a su lado, murmurando frases incomprensibles. Algunos juraban que la escuchaban reír bajito, como si alguien invisible la acompañara. Una mujer del pueblo, doña Mercedes, aseguró una vez que vio sombras moverse en torno a la niña, sombras que no correspondían ni a su cuerpo ni al de ningún objeto cercano. Doña Eulalia, aunque endurecida por los años, comenzó a sentirse impotente. Los castigos ya no surtían efecto. Lucía soportaba cualquier cosa en silencio. Y a veces, mientras rezaba el rosario obligada de rodillas, dejaba escapar una risa breve, casi burlona. Esa risa se clavaba como espinas en la piel de la abuela. El síntoma más inquietante apareció una noche de tormenta. La abuela despertó al sentir un calor inusual. Corrió hacia la cocina y encontró a Lucía parada frente al fogón, con una vela en la mano, observando fijamente la llama mientras susurraba: «El fuego limpia, el fuego habla». La anciana, horrorizada, le arrancó la vela y la abofeteó, pero lo que más la perturbó fue la mirada de Lucía. No había miedo ni odio, sino una calma absoluta, como si supiera algo que la vieja ignoraba. Con el tiempo, los rumores crecieron. Algunos decían que la niña estaba embrujada, otros que había heredado la maldición de una rama olvidada de la familia. Los más osados aseguraban que, en los ojos de Lucía, podía verse reflejado el resplandor del infierno. Lo cierto es que la oscuridad ya había echado raíces en su interior. No era un simple capricho infantil ni una travesura macabra. Era la gestación de una obsesión que pronto reclamaría un precio terrible. Y en el centro de todo, sin poder escapar, estaba su abuela, la guardiana involuntaria de una criatura que poco a poco dejaba de ser niña para convertirse en algo más peligroso. La primera chispa ya había encendido la mecha. Solo era cuestión de tiempo para que la llama se descontrolara. El pueblo de San Esteban de las Aguas Negras, aunque pequeño y aislado, tenía un tejido social estrecho. Todos conocían a todos, y cualquier comportamiento extraño se convertía en tema de murmuraciones en la plaza. No pasó mucho tiempo antes de que los vecinos comenzaran a notar que algo inquietante ocurría en la casa de doña Eulalia. Al principio, eran solo pequeños detalles. Una vecina, doña Mercedes, comentaba que a menudo veía humo saliendo del patio trasero, aunque nadie estaba cocinando. Otro campesino juraba haber escuchado gritos ahogados al pasar de madrugada, como si alguien forcejeara. Pero lo más perturbador eran las veces en que los niños de la aldea decían haber visto a Lucía mirándolos desde la ventana del segundo piso. Una figura inmóvil, con ojos que parecían seguirlos incluso cuando ya habían dado la vuelta a la esquina. Los rumores crecieron con rapidez. En el mercado, las mujeres cuchicheaban mientras pesaban el maíz. «Esa niña no es normal. Tiene la mirada del mal». Los hombres, mientras bebían aguardiente, aseguraban que tarde o temprano aquella casa ardería sola. Algunos incluso comenzaron a prohibir a sus hijos acercarse a la vivienda de Eulalia, como si el simple contacto visual con Lucía pudiera traer desgracia. Una tarde, durante la misa dominical, el padre del pueblo notó que la niña no apartaba la vista del cirio pascual encendido en el altar. Mientras los demás rezaban, Lucía se quedaba inmóvil, fascinada por la llama. El sacerdote, incómodo, se acercó después a doña Eulalia y le sugirió que llevara a la niña a confesión. La anciana orgullosa rechazó con brusquedad. «Mi nieta no necesita curas ni monjas. Yo sabré corregirla». Pero los feligreses no dejaron de hablar de aquel incidente. Con el paso de las semanas, los testimonios se volvieron más oscuros. Una joven aseguró que, al regresar de noche, vio a Lucía en el campo baldío, encendiendo un fuego pequeño y susurrando palabras en voz baja. Un anciano dijo que soñó con la niña, acercándose a su cama con una vela, y al despertar encontró cenizas esparcidas frente a su puerta. El miedo comenzó a hacerse colectivo. Los vecinos evitaban cruzar frente a la casa. Preferían dar rodeos aunque el camino fuera más largo. Los niños se persignaban cada vez que escuchaban el nombre de Lucía, y las mujeres más viejas del pueblo
afirmaban que se trataba de una niña marcada, un ser destinado a la tragedia. Lo más inquietante ocurrió una madrugada. Varios habitantes aseguraron que, entre la niebla, vieron resplandores rojos dentro de la casa de Eulalia. Pensaron que era un incendio, pero al amanecer la vivienda estaba intacta. Cuando le preguntaron a la anciana, ella negó con violencia. Son imaginaciones de ustedes, aquí no ha pasado nada. Pero en el fondo, todos sabían que algo oscuro crecía dentro de esas paredes. Los vecinos sospechaban, sí, pero más que sospechas, lo que los mantenía en vilo era la certeza silenciosa de que el día menos esperado, esa casa se convertiría en el epicentro de una desgracia imposible de olvidar. Lucía ya no era una niña cualquiera. Lo que comenzó como simples curiosidades en torno a las llamas, se transformó poco a poco en una obsesión que devoraba cada rincón de su mente. El fuego no era para ella un elemento peligroso o útil, sino un ser vivo, un compañero secreto, casi una divinidad que le hablaba en susurros que solo ella parecía entender. Las pruebas comenzaron en silencio, lejos de la vista de la abuela. Con pequeños objetos, trozos de tela, papeles viejos, muñecas rotas, Lucía los colocaba cuidadosamente sobre brasas encendidas y observaba cómo se transformaban. No apartaba la mirada mientras la tela se retorcía, mientras el papel se convertía en ceniza flotante, mientras los ojos de las muñecas se derretían como si lloraran lágrimas negras. El fuego era, para ella, un espejo. Allí encontraba un orden que el mundo exterior no le ofrecía. En cada chispa veía mensajes ocultos, en cada crepitar escuchaba respuestas. El fuego revela, el fuego limpia, el fuego castiga, murmuraba. Eran frases que nadie le había enseñado, frases que parecían brotar de lo más hondo de su ser. Con el tiempo, la obsesión escaló. Ya no le bastaba con objetos inertes. Comenzó a experimentar con insectos, aves pequeñas y ratones que atrapaba en el campo. Encendía una fogata en el patio trasero y arrojaba a las criaturas al fuego, escuchando sus chillidos apagarse mientras una sonrisa helada se dibujaba en su rostro. Para Lucía, aquello no era crueldad, sino una especie de rito de purificación. Doña Eulalia la sorprendió más de una vez. Una noche, la encontró en el patio con las manos ennegrecidas de hollín, los ojos brillantes a la luz de las llamas. La arrastró adentro a golpes. La encerró bajo llave y le gritó que terminaría en el infierno. Pero en el rostro de la niña no había miedo, sino una calma desafiante, como si ella supiera que su infierno ya estaba allí, bajo ese mismo techo. El fuego también comenzó a invadir sus sueños. Lucía se despertaba sudando, con la certeza de que había escuchado voces entre las llamas. A veces decía en voz alta, medio dormida, «Ella arderá, ella arderá». La abuela fingía no escuchar, pero su corazón se agitaba cada vez más fuerte. Los vecinos también notaban señales. Cada vez que ardía un campo seco en los alrededores, alguien murmuraba el nombre de Lucía. Aunque nunca la sorprendieron en el acto, las coincidencias eran demasiadas. Donde está la niña siempre hay fuego, repetían. La obsesión alcanzó un punto de no retorno cuando Lucía comenzó a coleccionar fósforos. Encontraba cajas vacías en el mercado, y de algún modo siempre conseguía una o dos cerillas que guardaba como tesoros. Pasaba horas encendiéndolas y apagándolas, hipnotizada por esa chispa breve que parecía contener un universo entero. A los ojos de la comunidad, Lucía ya no era solo una niña rara, era un peligro, una llama que crecía cada día más, y que en cualquier momento podía extenderse y consumirlo todo. Para ella, sin embargo, el fuego no era destrucción, era justicia, era destino, y pronto, ese destino se dirigiría hacia la única figura que se interponía entre ella y la libertad absoluta, su abuela. La noche en que todo comenzó no era diferente, al menos en apariencia, a cualquier otra en San Esteban de las Aguas Negras. El aire estaba cargado de humedad, y una neblina espesa se extendía por las calles de tierra. El silencio del pueblo solo se interrumpía por el canto lejano de un grillo y el crujir ocasional de las ramas secas que el viento arrastraba. Sin embargo, dentro de la casa de doña Eulalia, el ambiente era distinto, más denso, más pesado, como si algo invisible aguardara el momento preciso para manifestarse. Lucía había pasado todo el día extraño, más callada de lo habitual,
con una calma que en realidad ocultaba una decisión tomada. Mientras su abuela rezaba el rosario después de la cena, ella se quedó inmóvil, observando las velas del altar. Los labios se movían apenas, pero no para repetir las oraciones, sino para susurrar palabras que nadie podía comprender. Cuando la anciana finalmente se retiró a dormir, Lucía permaneció despierta. El tic-tac del viejo reloj de pared marcaba cada segundo como una cuenta regresiva. La niña se levantó lentamente, caminó descalza por el pasillo oscuro y entró en la habitación donde la abuela dormía. Allí, la luz de la luna se filtraba por las rendijas proyectando sombras largas que parecían cuchillas sobre las paredes. Con manos firmes, Lucía tomó la cuerda que había escondido bajo la cama días antes. La había robado del establo del vecino y la había preparado cuidadosamente. Se acercó al lecho, donde la anciana respiraba con dificultad. Cada ronquido era un recordatorio de los insultos, los golpes, las humillaciones acumuladas. Primero ató las muñecas de doña Eulalia, apretando con fuerza para que no pudiera soltarse. Luego las piernas. La vieja se agitó medio dormida, murmurando un ¿qué? ¿Qué pasa? Pero antes de poder reaccionar, Lucía amordazó su boca con un trapo húmedo. El corazón de la anciana comenzó a latir desbocado. Abrió los ojos y vio la silueta de su nieta, iluminada por el reflejo tenue de la vela que la niña sostenía. Lo que más la aterrorizó no fueron las cuerdas ni la imposibilidad de moverse, sino la expresión en el rostro de Lucía. Una calma absoluta, una serenidad que no correspondía a una niña de 12 años, sino a alguien que había esperado toda su vida por ese instante. El silencio de la habitación era roto solo por el chasquido de la cerilla que Lucía encendió. La llama pequeña iluminó sus facciones, y en sus ojos brilló un reflejo ardiente. Caminó lentamente alrededor de la cama, dejando caer gotas de aceite sobre las sábanas. El olor penetrante impregnó el aire, mezclándose con el aroma de humedad y miedo. La anciana forcejeaba desesperada. Sus ojos suplicaban, pero Lucía no parpadeaba. El fuego habla y dice que es tu turno, murmuró con voz baja, casi dulce. Fue en ese momento cuando el destino del linaje quedó sellado. La chispa estaba lista para convertirse en incendio. La noche maldita había comenzado. La cuerda se deslizó entre las manos de Lucía como si hubiera ensayado aquel momento durante años. No había titubeos, no había dudas. Cada nudo era preciso, firme, cruel. Doña Eulalia se agitaba con todas sus fuerzas, pero su cuerpo viejo y cansado no podía contra la determinación de la niña. Primero sujetó las muñecas al cabecero de madera de la cama. La madera crujió con el tirón, como si se quejara de la escena que presenciaba. Después, las piernas quedaron inmovilizadas, atadas con tanta fuerza que la piel comenzó a marcarse. El trapo en la boca impedía cualquier grito. Pero los gemidos ahogados de la anciana llenaban la habitación con un eco espeso de desesperación. Lucía respiraba con calma. Su rostro no mostraba furia ni prisa, más bien irradiaba una concentración fría, casi ritual. Cada vez que hacía un nudo, murmuraba algo en voz baja, como si recitara oraciones invertidas, palabras que nadie en el pueblo hubiera podido reconocer. La habitación estaba impregnada del olor a aceite. Lucía había derramado ya varias gotas sobre las sábanas y el piso de madera. El aire se volvió pesado, casi irrespirable, cargado con la promesa de lo inevitable. Los ojos de doña Eulalia, desorbitados, buscaban piedad. Habían conocido la dureza de la vida, habían visto muertes y miserias, pero jamás imaginaron que su final llegaría de esa manera, atada a su propia cama por la nieta que había criado. Intentó mover la cabeza, sacudir los brazos, pero todo fue inútil. Lucía se inclinó sobre ella. Con una mano acarició la mejilla arrugada de su abuela, un gesto que en otro contexto habría parecido tierno, pero en sus labios apareció una sonrisa helada. «Ya no puedes gritarme más. Ya no puedes pegarme más», susurró. La voz era suave, pero en ella resonaba una sentencia definitiva. El reloj de pared marcaba las 11:30 de la noche. Cada tic-tac era un martillazo que acercaba la hora del incendio. Afuera, el pueblo dormía, ignorante de lo que estaba a punto de suceder. Adentro, en esa habitación en penumbras, el destino de 2 vidas se apretaba con cada nudo. Lucía tomó una cerilla entre sus dedos. No la encendió aún.
Se quedó de pie junto a la cama, mirando fijamente a su abuela. El silencio era tan profundo que incluso podía escucharse el latido acelerado del corazón anciano. En ese silencio, Lucía cerró los ojos y murmuró: «El fuego decide». Entonces, apoyó la cerilla contra la madera del cabecero, como si buscara el punto exacto donde todo comenzaría. Era el acto previo a la condena, el instante en que la cuerda, la llama y el miedo se fundían en un mismo destino. El silencio previo a la catástrofe era tan profundo que parecía que la misma casa contenía el aliento. Lucía, con la cerilla en la mano, permaneció unos segundos inmóvil observando a su abuela como quien contempla un retrato que está a punto de ser destruido. Luego, con un movimiento lento pero decidido, raspó la cerilla contra la caja. El chasquido del encendido fue un trueno en miniatura dentro de la habitación. La llama pequeña se alzó, temblorosa al principio, como una criatura recién nacida. Los ojos de Lucía brillaron reflejando aquel resplandor. La acercó a las sábanas impregnadas de aceite. Durante un instante, todo pareció detenerse. El corazón acelerado de doña Eulalia, el tic-tac del reloj, incluso el viento afuera, y entonces el fuego tomó vida. Primero una chispa corrió sobre la tela dibujando un sendero luminoso. Después una llamarada ascendió con violencia, extendiéndose como serpiente enloquecida sobre las sábanas. El calor se elevó de inmediato, sofocante, y la habitación se tiñó de rojo y naranja. Doña Eulalia lanzó un gemido ahogado detrás del trapo que le cubría la boca. Sus ojos, desorbitados, reflejaban el infierno que la rodeaba. Intentó moverse, pero las cuerdas la mantenían prisionera. La madera del cabecero crujió bajo el calor, como si gritara con ella. Lucía no retrocedió. Se quedó de pie junto a la cama, inmóvil, observando cada detalle. El humo que se elevaba en espirales, la piel de la abuela perlándose de sudor, el temblor de las llamas reflejándose en las paredes como sombras danzantes. En sus labios apareció esa sonrisa mínima, casi imperceptible, pero cargada de una satisfacción inhumana. El fuego se propagó con rapidez. Las sábanas ardían como si hubieran esperado toda la vida ese momento. El olor a tela quemada, mezclado con el del aceite, impregnó el aire. Doña Eulalia, atrapada, empezó a arquear el cuerpo intentando desesperadamente zafarse de las ataduras. Los gemidos se transformaron en chillidos sofocados, sonidos que atravesaban la casa y parecían perforar la misma noche. El humo se acumuló en el techo, oscureciendo la habitación. La luz de la luna quedó eclipsada por las llamaradas. La vieja intentaba gritar, y aunque su voz apenas salía, el eco era suficiente para helar la sangre de cualquiera. Pero Lucía solo inclinó la cabeza, como quien escucha música. Cuando las llamas alcanzaron las cortinas, el incendio se volvió un monstruo devorador. Las sombras de las paredes parecían figuras humanas retorciéndose. Afuera algunos perros comenzaron a ladrar, presintiendo lo que ocurría dentro de la casa. En medio de todo, Lucía murmuró: «Ahora callas. Ahora sí callas». Y con esa frase, el fuego rugió como si respondiera a su voluntad. Era el nacimiento de una tragedia. La casa estaba ardiendo. La abuela gritaba enmudecida por el fuego y la nieta, con los ojos iluminados por las llamas, permanecía como testigo y verdugo. El incendio había rugido como una bestia hambrienta, pero toda bestia, por feroz que sea, termina agotándose. Las llamas devoraron sábanas, cortinas y madera, hasta dejar nada más que brasas incandescentes y columnas de humo negro que se elevaban al techo. Los gritos sofocados de doña Eulalia fueron apagándose poco a poco, hasta convertirse en un eco débil, y finalmente en nada. La habitación, antes un horno ardiente, quedó sumida en una penumbra densa. El calor todavía vibraba en las paredes y en el suelo, pero ya no había fuego que iluminara con su danza. Solo quedaban brasas rojas parpadeando como ojos moribundos. Lucía permanecía de pie, inmóvil, en medio de la habitación ennegrecida. Su rostro estaba tiznado por el humo, su cabello impregnado de ceniza. Aún así, su expresión era serena, casi solemne, como si estuviera presenciando la conclusión de un ritual esperado durante años. El cuerpo de doña Eulalia, atado aún a la cama, ya no se movía. La piel ennegrecida, las manos crispadas, los ojos semicerrados bajo la sombra del hollín.
Parecía más una figura de carbón que un ser humano. El olor penetrante de carne quemada se mezclaba con el del aceite y la madera, formando una atmósfera insoportable. Lucía respiró hondo. No tosió, no lloró. Sus pulmones parecían aceptar el humo como si fuese aire natural. Caminó lentamente alrededor de la cama, observando los restos. Cada paso resonaba en el suelo chamuscado como un golpe seco, como un martillazo que sellaba la escena. El reloj de pared seguía marcando el tiempo. Ahora, el tic-tac se escuchaba con claridad aterradora, como si el mundo entero estuviera vacío y solo quedara ese sonido. Lucía se acercó al altar familiar, donde la vela del rosario aún ardía débilmente. Con un gesto brusco, la apagó con los dedos, sofocando la última chispa de luz que no provenía del incendio. Entonces, el silencio se hizo absoluto. No quedaban gritos, no quedaban plegarias, no quedaban llamas, solo la niña y el cadáver carbonizado de la anciana. Lucía se sentó en el suelo frente a la cama y permaneció ahí durante horas, sin moverse, sin hablar. La expresión de su rostro no era de triunfo ni de culpa, era de calma. Una calma inquietante, inhumana, como la de alguien que por fin había encontrado lo que buscaba. Afuera, el pueblo seguía dormido, ajeno a lo que acababa de ocurrir, pero dentro de esas paredes ennegrecidas, el destino ya se había consumado. El fuego había hablado, y su sentencia era el silencio. El amanecer llegó pálido a San Esteban de las Aguas Negras. El primer sol no trajo canto de gallos ni olor a pan recién horneado. Trajo, en cambio, un tufo agrio que se pegaba al paladar y un silencio raro, espeso, como si el pueblo entero hubiese despertado con una misma pesadilla, aún adherida a los ojos. Fue doña Mercedes la primera en notar el humo viejo, ese rastro oscuro que a veces dejan los incendios después de morir. Lo vio trepar perezoso por el aire, a la altura de la casa de doña Eulalia. Otra vez ese humo, murmuró, pero esta vez no siguió de largo. Llamó a 2 vecinos y juntos caminaron, con la cautela de quien se acerca a un animal herido. La puerta principal estaba entornada. La madera tenía manchas negras como manos clavadas sobre ella. Nadie quiso tocar primero. El silencio de la casa era una advertencia. Finalmente, don Ramiro empujó con el hombro. La puerta cedió con un quejido. Un olor denso les golpeó el rostro. Mezcla de aceite rancio, ceniza húmeda y algo más que ninguno quiso nombrar. Avanzaron despacio por el corredor, dejando huellas sobre un polvo oscuro que cubría el suelo. La sala estaba en penumbras, y el reloj de pared marcaba, obstinado, una hora que ya no tenía sentido. ¿Hay alguien?, preguntó doña Mercedes con una voz que no parecía la suya. No hubo respuesta, solo un chasquido leve, el de una brasa que aún muy de tarde en tarde exhalaba su último aliento. Siguieron el rastro del olor hasta el cuarto del fondo. La puerta estaba entreabierta. Dentro, la luz de la mañana entraba a cuchilladas por las rendijas. Fue don Ramiro quien se atrevió primero. Dio un paso y luego otro, hasta que la escena se desplegó frente a él como una fotografía fija. La cama ennegrecida, las sábanas hechas costra, los hierros del cabecero torcidos por el calor. Y en medio algo que había sido alguien. Retrocedió con la mano en la boca. No dijo palabra. Doña Mercedes, temblando, clavó los ojos en la esquina opuesta. Allí estaba Lucía, sentada en el suelo, la espalda apoyada contra la pared, las manos sobre las rodillas. Tenía el rostro ahumado, el cabello endurecido por el hollín y los ojos abiertos, claros en su oscuridad. No lloraba, no hablaba, solo miraba. «Lucía», susurró doña Mercedes sin atreverse a acercarse. «¿Qué hiciste, criatura?». La niña inclinó la cabeza como si escuchara algo a distancia. Luego, con voz áspera por el humo, dijo apenas: «Ya no grita». El murmullo recorrió el pueblo como una corriente fría. En minutos la casa se llenó de cuerpos nerviosos, de susurros, de signos de la cruz. El padre Julián llegó jadeando con la estola torcida y al ver el cuarto se llevó la mano a la frente. Cerró los ojos y empezó a rezar en voz baja, palabras más viejas que la culpa. Los hombres discutieron qué hacer. Alguien dijo policía, otro convento. Doña Mercedes, firme, pidió que sacaran a la niña de allí, que respirara aire limpio. Pero Lucía no quiso moverse. Cuando uno de los hombres intentó levantarla, ella miró hacia el lecho destruido y murmuró, apenas audible:
Si la saco, vuelve. Nadie entendió qué quería decir. O quizá todos entendieron demasiado y prefirieron fingir lo contrario. Llegó el comisario del distrito con 2 ayudantes cerca del mediodía. Tomó notas que no servían para nada. Midió con la vista una tragedia que no cabía en su cuaderno. Preguntó a los vecinos, pero solo obtuvo retazos. Humo al amanecer, silencio por la noche, rumores antiguos. Nadie había visto la chispa, pero todos habían presentido la llama. El padre Julián se acercó a Lucía con una jarra de agua. Ella bebió un sorbo sin apartar la mirada del vacío. «Hija», dijo el sacerdote. «¿Por qué?». Lucía parpadeó una vez, y su respuesta fue una cuerda tensa que nadie quiso tocar. El fuego dice la verdad. Los ayudantes quisieron llevarla. No hubo resistencia. Lucía se levantó con movimientos lentos, obedientes, y caminó entre el pasillo de ojos que se abría a su paso. Afuera, el sol del mediodía caía sobre los techos de teja como una bendición que nadie sentía. Antes de cruzar el umbral, la niña se detuvo. Volteó la cabeza hacia la habitación por última vez. En el interior, las brasas ya no brillaban. Solo quedaba el dibujo oscuro de una noche que había decidido quedarse. «¿A dónde la llevan?», preguntó doña Mercedes apretando un rosario con fuerza. «A la comisaría primero», respondió el comisario. «Luego ya veremos». Pero el pueblo no quería ver. Quería olvidar. Y, sin embargo, el olvido no es un don de los lugares donde las campanas marcan la hora y los ecos responden. Esa tarde los niños no jugaron en la plaza. Las mujeres cerraron ventanas temprano. Los perros no durmieron. Y la casa de doña Eulalia, con su puerta entornada, quedó como una boca que había dicho demasiado. Cuando por fin se llevaron a Lucía, el padre Julián subió los escalones del pórtico y colocó una cruz nueva en el dintel chamuscado. Rezó unas oraciones para los vivos, otras para los muertos y una última, silenciosa, privada, para aquello que no sabía nombrar. Esa noche, el pueblo aprendió un nuevo tipo de silencio, no el que antecede a la tormenta, sino el que queda cuando el fuego termina de hablar. Y en ese silencio, la historia de Lucía empezó a volverse leyenda, no porque el tiempo la adornara, sino porque nadie halló palabras para explicar lo que había visto al amanecer. El caso de Lucía sacudió no solo a San Esteban de las Aguas Negras, sino también a los pueblos vecinos. No era común que la justicia tuviera que intervenir en un lugar donde todo se resolvía con murmullos, rezos y la campana de la iglesia. Pero lo ocurrido en la casa de doña Eulalia superaba cualquier rumor. Era un crimen abierto, imposible de esconder bajo el polvo del silencio. El comisario del distrito llevó a Lucía a la cabecera municipal. La niña caminó todo el trayecto en silencio, con las manos esposadas, sin llorar, sin gritar. Los habitantes de las aldeas por las que pasaron se persignaban al verla, como si observaran a una aparición. Algunos cuchicheaban que no era humana, que estaba poseída. Otros decían que la justicia terrenal nunca sabría qué hacer con alguien como ella. El pequeño juzgado de la región no estaba preparado para un caso así. El juez, un hombre viejo acostumbrado a pleitos por tierras y robos menores, se encontró de pronto frente a una niña de apenas 12 años acusada de haber incendiado a su propia abuela. El expediente era delgado, pero las miradas que lo acompañaban pesaban más que cualquier prueba. El juicio se celebró en una sala improvisada, con bancos de madera y ventanas abiertas para aliviar el calor. El pueblo entero parecía haber acudido. Algunos buscaban justicia, otros morbo, y no faltaban quienes solo querían ver de cerca a la criatura de la que tanto se hablaba. Lucía fue colocada en una silla baja, demasiado grande para su cuerpo pequeño. El juez la observó por largo rato antes de empezar. Le preguntaron si comprendía lo que había hecho. Ella levantó la mirada y respondió con calma. El fuego lo pidió. Un murmullo recorrió la sala. El juez incómodo insistió. ¿Sabías que tu abuela moriría si hacías eso? Lucía inclinó la cabeza como reflexionando y dijo, ella gritaba. El fuego la hizo callar. Las palabras no eran de una niña, eran como frases sacadas de un ritual. El silencio posterior pesó tanto que ni siquiera los escribanos se atrevieron a raspar sus plumas sobre el papel. Los testimonios de los vecinos no ayudaron a suavizar el panorama. Todos coincidían en que la niña era rara, que había mostrado obsesión por el fuego,
que en más de una ocasión se la había visto provocar pequeños incendios. La maestra presentó los cuadernos con dibujos de casas ardiendo. Doña Mercedes habló de las frases extrañas que había escuchado en boca de Lucía. El juez sabía que, legalmente, Lucía era demasiado joven para recibir un castigo como el de un adulto, pero tampoco podía dejarla libre. Había en sus ojos una calma que inquietaba incluso al hombre más endurecido de la sala. Finalmente, tras horas de discusiones, se tomó una decisión salomónica. Lucía sería enviada a un convento lejano, en el estado vecino, bajo la custodia de las monjas. Allí, se dijo, aprendería disciplina, oración y silencio. Allí quizás Dios mismo pondría freno a lo que el hombre no sabía manejar. La sentencia fue leída en voz alta. Lucía no reaccionó, solo bajó los párpados como si ya lo hubiera sabido desde antes. Algunos vecinos respiraron aliviados. Otros murmuraron que ni las monjas podrían contenerla. Días después, al amanecer, una carreta salió del pueblo llevando a Lucía y a 2 guardias. El pueblo entero observaba desde las puertas y ventanas. Nadie se atrevió a acercarse. Nadie se despidió. La niña iba sentada con las manos en el regazo, mirando al horizonte. El silencio de su partida pesaba más que los gritos de aquella noche. San Esteban creyó haber encontrado una solución, pero lo que nadie sabía era que el fuego, una vez despertado, nunca se apaga del todo. El convento recibió a Lucía, pero el pueblo nunca volvió a verla igual. Su ausencia no apagó el miedo, lo alimentó. En San Esteban de las Aguas Negras, cada esquina, cada conversación en la plaza, cada misa en la iglesia, conservaba su nombre como una espina clavada. La niña que había atado a su abuela para verla arder no se fue. Permanecía en el aire, en las paredes ennegrecidas de aquella casa que nunca volvió a ser habitada. Con los meses, comenzaron los relatos. Algunos decían que en las noches aún se escuchaban gritos ahogados provenientes de la casa vacía. Otros juraban haber visto la figura pequeña de una niña atravesando el patio, con un candil en la mano, aunque las ventanas estaban tapiadas y la puerta cerrada con cadenas. Los rumores no se quedaron en el pueblo. Viajaron con los comerciantes, con los viajeros que paraban a beber agua en la fuente. Pronto, en los pueblos vecinos ya se hablaba de la niña del fuego, la criatura que escuchaba voces entre las llamas. Cada narrador añadía detalles. Unos decían que Lucía reía mientras la casa ardía, otros que cantaba como en un rezo macabro. La historia crecía como una hoguera alimentada por leña nueva. Los niños crecieron con advertencias. No juegues con fuego, que te pasará lo mismo que a Lucía. Las madres apagaban las velas antes de dormir, persignándose, como si cualquier chispa pudiera traer de vuelta la tragedia. El paso de los años no borró la memoria, la transformó. En las noches de tormenta, se decía que una silueta se veía en la ventana de la casa quemada mirando hacia el pueblo. En los amaneceres fríos, algunos afirmaban sentir olor a ceniza, aun cuando no había fuego en kilómetros a la redonda. Y siempre en el centro de esos relatos estaba ella, Lucía. Incluso en el convento la niña no pasó desapercibida. Los rumores llegaban de vuelta. Las monjas contaban que Lucía pasaba horas frente a los cirios encendidos de la capilla, inmóvil, como si orara con los ojos y no con los labios. Decían que las velas parecían consumirse más rápido cuando ella estaba cerca. Con el tiempo, la línea entre verdad y mito se borró. ¿Lucía seguía viva? ¿Había muerto joven en el convento? ¿Había escapado para volver al pueblo? Nadie lo sabía. Lo único cierto era que en cada generación, alguien aseguraba haber visto sus ojos brillando en la oscuridad. San Esteban de las Aguas Negras ya no recordaba a Lucía como a una niña de carne y hueso. Era un espectro, un recordatorio, un aviso. Y así, la historia dejó de ser un hecho para convertirse en una leyenda. La de la niña que ató a su abuela a la cama para verla arder, y cuyo fuego nunca se apagó del todo. Pasaron los años, y con ellos el polvo del tiempo cubrió la tragedia, pero no la borró. En San Esteban de las Aguas Negras, los viejos seguían contando la historia junto al fuego, y los niños crecían escuchando el nombre de Lucía como si fuera un conjuro prohibido. Un día, sin embargo, los rumores cambiaron de tono. No se hablaba ya solo de la niña que quemó a su abuela, sino de una mujer misteriosa que algunos decían haber visto en los caminos cercanos al pueblo. Una figura alta, vestida con ropas negras,
el rostro medio oculto por un velo que caminaba despacio al anochecer. Doña Mercedes, ya anciana, juró haberla visto primero. Contaba que, al salir de misa una tarde, observó a una mujer detenida frente a la casa quemada de doña Eulalia. No entraba, no tocaba la puerta, solo miraba las paredes ennegrecidas como quien reconoce un lugar en un sueño. Cuando Mercedes intentó acercarse, la mujer giró la cabeza y sus ojos, oscuros, fijos, sin vida, le helaron la sangre. Eran los mismos, decía una y otra vez. Los mismos ojos de Lucía. Después vinieron más testimonios. Un campesino aseguró que, al amanecer, vio a una mujer de cabello largo caminando entre los maizales y que los pájaros callaron a su paso. Otro dijo haberla encontrado en el camino al río y que ella le preguntó con voz apagada: ¿aún suenan las campanas? Nadie pudo confirmar nada. Algunos pensaban que se trataba de una viajera, otros que era un invento del miedo colectivo. Pero el rumor creció. Pronto la versión dominante era que Lucía había regresado del convento, ya adulta, y que venía a reclamar algo que aún no había terminado. Las noches se volvieron inquietas. Más de un vecino dijo escuchar pasos en las calles cuando todo estaba en silencio, y más de una vez, los perros del pueblo comenzaron a ladrar mirando hacia la vieja casa, aunque no había nadie. Lo que más perturbaba era la certeza de los ancianos. «Es ella», decían. Lucía volvió, y no regresó sola. Trajo el fuego con ella. Los más jóvenes, criados con la leyenda, empezaron a temer que lo que escucharon de niños no fuera solo un cuento para asustarlos. El fuego, decían, no había terminado su obra, y la mujer de ojos vacíos era la prueba de que las llamas en realidad nunca se apagan. El tiempo siguió su curso en San Esteban de las Aguas Negras, pero la memoria del fuego permaneció como una cicatriz en la piel del pueblo. Décadas después, los niños que habían escuchado la historia de labios de sus abuelos ya eran ancianos, y sin embargo, el nombre de Lucía seguía flotando en las conversaciones nocturnas, como una llama tenue que se resiste a morir. La casa de doña Eulalia nunca fue habitada de nuevo. Con los años sus paredes se desmoronaron, el techo colapsó y la maleza cubrió lo que alguna vez fueron habitaciones. Sin embargo, incluso en ruinas, nadie se atrevía a acercarse demasiado. Allí arde todavía, decían los más viejos, señalando los muros ennegrecidos. Algunos aseguraban haber visto humo levantarse en noches de luna nueva, como si las brasas dormidas despertaran al recordar. El regreso de Lucía, real o imaginado, solo alimentó la leyenda. Nadie supo con certeza qué había sido de ella. Unos afirmaban que murió joven en el convento, consumida por la misma obsesión que la había marcado desde niña. Otros que había escapado y deambulado por caminos solitarios, llevando el fuego donde quiera que iba. Y había quienes juraban que todavía vivía, envejecida pero intacta, vagando cerca del pueblo como un espectro que se niega a soltar lo que un día encendió. Lo cierto es que, en San Esteban la presencia nunca desapareció. Los viajeros que pasaban por allí hablaban de una sensación extraña. El aire cargado, como si algo invisible ardiera bajo la tierra. Los lugareños decían que, si uno pasaba frente a la casa en ruinas al caer la tarde, podía escuchar un crujido leve, como el de la leña que empieza a encenderse. Los niños crecieron con un mandato: nunca jugar con fuego. Y cada generación repitió la advertencia con más fervor, porque todos conocían a alguien que, en algún momento, había visto una sombra en la ventana o había olido ceniza donde no había llama. La historia de Lucía se convirtió en un espejo del propio pueblo. Recordaba que el mal no siempre llega de fuera, vestido de espectro o demonio, sino que puede nacer dentro de una casa, dentro de una familia, dentro de una niña. Y lo más inquietante era que, pese a los rezos, las cruces y el paso del tiempo, nunca lograron apagarlo del todo. San Esteban de las Aguas Negras quedó marcado. El misterio de Lucía no se apagó. Se transformó en un fuego eterno, invisible pero latente, que todavía hoy sigue encendiendo el miedo en cada esquina del pueblo. Porque hay llamas que no consumen madera ni carne, consumen la memoria. Y esas nadie nunca ha sabido apagarlas.